Bíblicamente, vida eterna habla no solo de la promesa de vida en el tiempo que ha de venir, sino también la calidad de vida que es característica de las personas que vivirán en esa era. Quiere decir, calidad tanto como duración. No es solo vivir para siempre. Vida eterna es estar vivo para el reino que es morada de Dios. Es andar con el Dios vivo en una comunión sin fin. Esto es lo que, al parecer, deseaba el joven rico. Aparentemente se daba cuenta de la necesidad de andar con Dios, de tener comunión con Dios. Tal vez se daba cuenta de su incapacidad para responder a Dios plenamente. No estaba experimentando el amor, el descanso, la paz, la esperanza, el gozo y la seguridad de Dios. En cualquier caso, él sabía que no tenía vida espiritual ni la certeza de pertenecer a Dios eternamente. En esto era muy perceptivo. Espiritualmente, fue mucho más lejos que los fariseos, quienes se sentían satisfechos de sí mismo. Él no lo estaba. Sabía que le faltaba la vida eterna y deseaba tenerla. No podemos encontrar falta en su motivación al acudir a Jesús. No solo sus motivos eran correctos, sino que también su actitud era digna de encomio. No era orgulloso ni presumido. Parecía sentir profundamente su necesidad. Hay muchas personas que saben que no tienen vida eterna, pero no sienten la necesidad de ella. Se dan cuenta que no sienten la dimensión divina, pero esta falta de interés no les preocupa. No así este hombre, que estaba desesperado. Se puede sentir la urgencia de su pregunta: Maestro, ¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna? Sin ninguna clase de introducción ni preparación, simplemente la formuló repentinamente. Marcos 10:17 dice que vino corriendo. También vino públicamente. A diferencia de Nicodemo, que vino de noche, este hombre vino a la luz del día y delante de otras personas. Marcos dice que Jesús estaba de camino y estaría rodeado por la multitud habitual. Este personaje corrió a través de la multitud sin preocuparse por el hecho de que todos sabían quién era. Estaba lo suficientemente resuelto a confesar pública y abiertamente que no tenía vida eterna. Para un hombre de su posición, hacer semejante pregunta requería un valor tremendo. Tenía mucho que perder al admitir abiertamente su necesidad de vida eterna. Marcos cuenta también que este rico y joven dirigente se arrodilló a los pies de Jesús. En una posición de humillación delante del Señor, reconoció la situación indeseable en que se encontraba. Tuvo la delicadeza de no ocultarla. Deseaba vida eterna con tanta intensidad que se arriesgó a perder el prestigio ante quienes le consideraban un gigante espiritual. No obstante, en su frustración por su incapacidad de encontrar la paz, pregunta: ¿qué más me falta? Apreciamos su ansiedad, falta de realización y gran consternación. Religioso de toda la vida, sabía que le faltaba algo. Es el grito de un corazón con una necesidad profunda. ¿Qué hacer con su afirmación de que había guardado toda la ley? Desde luego, exageraba, pero, al parecer, exteriormente vivía una vida ejemplar. Era un hombre moral y no un pecador grosero. Se acoplaba a los modelos estrictos de su religión.
pero sentía un profundo vacío y se acercó a Jesús buscando llenarlo. Si alguien se le hubiera acercado y le hubiera preguntado, ¿te gustaría tener paz, gozo, felicidad y amor? Sin duda, él habría respondido positivamente. Era un entusiasta buscador de la vida eterna y, desde luego, parecía tener la actitud correcta. Pero el joven dirigente no había acudido a un simple evangelista, sino a la fuente de la vida eterna. Era el lugar adecuado para conseguir lo que deseaba. La gente busca la vida eterna en los lugares más extraños. Satanás es un maestro del engaño en lo que se refiere a la falsa seguridad y se asegura de que la mayoría de las personas no encuentren la vida eterna mientras gastan sus vidas enteras buscando en lugares equivocados. En Juan 1 de 5:11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El versículo 20 dice de Jesús, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús no solo es la fuente de la vida eterna, Él es la vida eterna. El joven rico estaba buscando en el lugar adecuado. Sin duda, este hombre había oído del poder de Jesús. Se dirigió a Jesús como didáscalos, es decir, maestro. Con este título reconocía que Jesús era un maestro de la verdad divina. Marcos y Lucas nos dicen que le llamó bueno, utilizando la palabra agasos, que implica que vio al Señor como bueno de naturaleza y en esencia. Hubiera utilizado la palabra kalos si hubiera querido denotar solamente bondad exterior o buena forma. Así, al decir maestro bueno, no estaba solo diciendo que Jesús era un maestro capaz, sino afirmaba que creía en la bondad esencial del Señor. Esto no quiere decir que creía que Jesús era Dios. Probablemente no se dio cuenta de que Jesús era el Mesías, mucho menos que era Dios encarnado. Parece ser que se sintió cautivado por la autoridad de la enseñanza de Jesús y el poder de su vida virtuosa. Deseaba tener la dirección de este maestro en la cuestión de la vida eterna, porque creía que Jesús la tenía. Parece que la respuesta de Jesús fue, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Hay uno solo que es bueno. Tenía la intención de incitarle para que se diera cuenta de quién era realmente Jesús. No obstante, pese a que no reconoció que Jesús era el Mesías y Dios hecho carne, había acudido al lugar adecuado. Hechos 4:12 cita, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En otras palabras, su mente estaba orientada hacia las obras. En verdad estaba sintonizado con una religión basada en las obras. Había crecido en una tradición farisaica. Su educación le enseñó a pensar en la religión como un sistema para ganar el favor divino. Pero con todo esto de fondo, hizo una pregunta correcta. No era una trampa calculada para llevar a Jesús a aprobar la autojustificación,
era una pregunta simple y honesta, hecha por uno que buscaba la verdad. Después de todo, hay algo que tenemos que hacer para heredar la vida eterna. Habremos de creer y de arrepentirnos. La pregunta de este hombre no era muy diferente a la de la multitud en Juan 6:28. ¿Qué haremos para realizar las obras de Dios? Jesús dio a aquellos una respuesta simple y directa. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Pero aquí es donde la historia da un giro extraordinario. La respuesta de Jesús a este joven parece absurda. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Nuestro Señor no reveló nada de sí mismo ni de las verdades del Evangelio. No invitó al hombre a creer. No le pidió una decisión. En lugar de ello, Jesús levantó una barrera ante él, lo cual paró en seco a su interlocutor. A decir verdad, la respuesta fue correcta. Si una persona pudiera guardar la ley durante toda su vida, sin violar una simple jota ni una tilde, sería perfecta, sin pecado. Pero nadie, excepto el Salvador, es así. Los hombres nacen en pecado. Sugerir que la ley es un medio para conseguir la vida eterna empaña el tema de la fe. Pese a todo lo bueno que este joven tenía, le faltaba una cualidad importante. Jesús sabía que carecía completamente del sentido de su propia pecaminosidad. Su deseo de salvación se basaba en el vacío de su alma, tal vez con el deseo de verse libre de ansiedad y frustración, y de conseguir gozo, amor, paz y esperanza, buenos deseos, pero ellos no constituyen una razón suficiente para entregarse a Cristo. Mucho del evangelismo contemporáneo es, tristemente, muy deficiente para enfrentar a las personas con la realidad de sus propios pecados. Los predicadores de hoy ofrecen felicidad, gozo, éxito, riqueza, prosperidad y muchas cosas positivas. A los cristianos de hoy se les enseña que todo lo que tienen que hacer es averiguar las necesidades psicológicas de una persona y entonces ofrecer a Jesús como una panacea para heredar la vida eterna. Siendo así, muy fácil conseguir soluciones fáciles que están alejadas al texto bíblico. Los pastores ocupan hoy los púlpitos llenos de herejías, de mentiras, de fábulas, de mitos y de cualquier cosa extraña y absurda para llevar a la gente a los pies del Salvador. Nuestro Señor no ofreció ningún alivio a la necesidad que sentía este rico y joven dirigente. En lugar de ello, su respuesta le hizo enfrentarse con el hecho de que era una ofensa viviente a Dios. Era necesario que se diera cuenta de su profunda pecaminosidad. El reconocimiento del pecado personal es un elemento necesario para entender el hecho de la salvación. No se puede acudir a Jesús en busca de salvación basándose en necesidades psicológicas, ansiedades, falta de paz, sentimiento de desesperanza, carencia de gozo o cualquier anhelo de felicidad solamente.
La salvación es para las personas que odian el pecado y desean apartarse de las cosas de esta vida. Es para los individuos que entienden que han vivido en rebeldía contra un Dios santo. Es para quienes desean arrepentirse y vivir para la gloria de Dios. La salvación no es un fenómeno psicológico. La respuesta de Jesús apartó la atención de la necesidad sentida por el joven y la centró en Dios. Hay uno solo que es bueno. Enseguida le puso sin rodeos ante la norma divina. No porque el cumplir la ley mereciera la vida eterna, sino a fin de que viera lo corto que se había quedado. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Pero el joven pasó por alto ese punto y lo rechazó. Estaba totalmente en contra de confesar su propia pecaminosidad. Con demasiada frecuencia, al momento de predicar a Cristo, nos precipitamos y ofrecemos a Cristo como remedio para las necesidades psicológicas, sin llevar nunca a reconocer a la persona su propia pecaminosidad. La salvación que a veces presentamos está enfocada en el hombre, no en Dios. La evangelización realmente bíblica debe tomar al pecador y medirlo con la ley perfecta de Dios para que pueda ver sus deficiencias. Una evangelización que trata solo con las necesidades humanas, los sentimientos humanos, los problemas humanos, carece de verdadero equilibrio. Por esto, muchas iglesias están llenas de personas cuyas vidas permanecen esencialmente sin cambios después de una supuesta conversión. La mayoría de estas personas, estoy muy convencido de ello, no están regeneradas y lamentablemente viven profundamente engañadas. El modelo de la revelación divina confirma la importancia de comprender la pecaminosidad propia. En Romanos, Pablo emplea 3 capítulos para hablar de la pecaminosidad del hombre antes de tratar siquiera el camino de la salvación. Juan 1:17 afirma: la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. La ley precede siempre a la gracia. Es el tutor que nos lleva a Cristo. Sin la ley y sus efectos trazados por Dios, la gracia no tiene sentido. Y sin entender la realidad y gravedad del pecado, no puede haber redención. Y repito, sin entender la realidad y la gravedad del pecado, no puede haber redención. Es urgente que tendremos que cambiar nuestra presentación del Evangelio. No podemos dejar a un lado el hecho de que Dios odia el pecado y castiga a los pecadores con tormento eterno. ¿Cómo podemos iniciar una presentación del Evangelio a las personas que van camino del infierno, diciendo que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas? La Biblia dice que Dios emite sentencia cada día. Salmo 7:11. Un Dios justo, santo y puro no puede tolerar el pecado. No salvará a quienes traten de acercarse a Él conservando su pecado. El joven rico preguntó a Jesús qué mandamientos debía guardar. El Señor le contestó dándole la segunda mitad de los 10 mandamientos. No cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Entonces añade,
y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No tenemos manera de saber por qué el Señor eligió estos mandamientos en particular. Puede ser que el Señor supiera que el joven no estaba honrando a sus padres. Es inútil predicar la gracia a las personas que no entienden las implicaciones de la ley de Dios. No tiene sentido explicar lo que es la gracia a quien no conoce la demanda divina de justicia. La misericordia no se puede comprender sin el correspondiente entendimiento de la propia culpa. El Evangelio de gracia no puede predicarse a quien no ha oído que Dios demanda obediencia y castiga la desobediencia. Las palabras de Jesús debieran haber despertado en el joven rico la conciencia de que se había quedado corto. La Biblia dice, el joven le dijo, todo esto he guardado. ¿Qué más me falta? Mateo 19:20. Esto nos indica el concepto que tenía de la ley. Puede ser que nunca hubiera matado a nadie. Tal vez nunca cometió adulterio. Seguramente no había robado ni mentido. Parecía creer que había honrado a su padre y a su madre. Es posible que en apariencia hubiera hecho todas estas cosas, pero el énfasis de las enseñanzas de Jesús desde el principio había estado en definir la ley de forma que nadie, ni siquiera aquellos que se adherían estrictamente a los requisitos externos de la ley, pudieran mirar los mandamientos y sentirse justificado. Los fariseos estaban acostumbrados a exteriorizar la ley. Estaban muy atentos a los ritos y conducta externos, pero nunca se ocupaban del corazón. Jesús, por otra parte, iba directamente al corazón enseñando que el odio es equivalente moral del homicidio, que la lujuria es equivalente al adulterio y que odiar a un enemigo es tan malo como odiar al prójimo. El joven no había captado el significado de las enseñanzas de Jesús. Ante una multitud, osadamente manifestó que había cumplido la ley. Podía esperar que todos afirmaran que era un hombre justo, porque que ellos lo supieran, lo era. Exteriormente había guardado la ley. Esto confirma el hecho de lo que deseaba era algo con lo cual pudiera llenar el vacío de su corazón. No tenía percepción alguna de haber violado la ley de Dios. En realidad estaba diciendo, no tengo nada que se pueda llamar pecado. He guardado toda la ley. Me miro a mí mismo y no veo ninguna transgresión. La religión de autojustificación es engañosa. No había manera de que este hombre pudiera ser salvo mientras se aferrara a su actitud de autojustificación. La salvación no es para personas que desean un estímulo emocional, sino para pecadores que acuden a Dios en busca de perdón. A menos que una persona se avergüence de su pecado, no hay salvación. En este punto, Marcos 10:21 nos dice que al mirarlo, Jesús le amó. Esa declaración nos muestra un cuadro patético. Este joven era sincero. Su búsqueda espiritual era auténtica. Era una persona auténticamente religiosa y Jesús le amó. Nuestro Señor estaba a punto de morir por los pecados de este hombre. Jesús no quería que nadie pereciera, sino que todos se arrepintieran. Pero eso era algo que este hombre no haría. Jesucristo no acepta a los pecadores según las condiciones de ellos. Aunque le amara mucho,
Eso no le garantizaba la vida eterna con solo pedirla. Finalmente, Jesús le sometió a una última prueba. Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Esto era un desafío a su pretensión de haber cumplido la ley. Era como decirle, dices que amas a tu prójimo como a ti mismo. Está bien, dale todo lo que tienes. Si realmente le amas como a ti mismo, este no será problema. Aquí está la prueba final. ¿Obedecería este hombre al Señor? Jesús no está enseñando la salvación por filantropía. No está diciendo que es posible comprar la salvación por medio de la caridad, sino que está diciendo, vas a hacer lo que yo quiero que hagas. ¿Quién dirigirá tu vida? ¿Tú o yo? El Señor puso el dedo en la mera llaga de la vida de este hombre. Sabiendo dónde estaba su corazón, dijo, a menos que yo sea la máxima autoridad de tu vida, no hay salvación para ti. Al colocarse al lado de las riquezas del joven y pedirle que hiciera una elección, nuestro Señor reveló el verdadero estado del corazón de aquel. Pero la pregunta crucial es, ¿debemos desprendernos literalmente de todo lo que poseemos para ser cristianos? No, pero debemos estar dispuestos a renunciar, lo que significa que no nos aferramos a nada con preferencia a Cristo. Debemos desear hacer todo lo que Él pida. El requerimiento de Jesús a este hombre tenía la intención de determinar si estaba dispuesto a someterse a la soberanía de Jesús en su vida. El Señor lanzó un ataque frontal contra la debilidad del joven, el pecado de la codicia, la indulgencia y el materialismo. Era indiferente a los pobres, amaba sus posesiones. El joven rico no pasó la prueba. No estaba dispuesto a reconocer a Jesús como soberano de su vida. Mateo 19:22 dice que cuando el joven oyó la palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Sus posesiones eran más importantes para él que Cristo, y no podía seguir a Jesús si ello suponía desprenderse de ellas. Es interesante ver que se fue triste. Realmente deseaba la vida eterna, pero no estaba dispuesto a tomar el camino señalado por Jesús, el camino de la confesión de sus pecados y la sumisión al señorío de Cristo. Lo esencial es que debe de haber una disposición a obedecer. Es más, el arrepentimiento y la sumisión no son obra humana, como tampoco lo es la fe. Ambos son obra de Dios y no elementos añadidos a la fe, sino aspectos esenciales de la obra divina de fe en el corazón del hombre. Un mensaje que ofrece alivio psicológico, pero que no requiere arrepentimiento de los pecados. La afirmación del señorío de Cristo es un evangelio falso que no salva. Para acudir a Cristo debemos estar dispuestos a aceptarlo totalmente. Esto significa que Jesús tiene prioridad y se convierte en el Señor de nuestra vida. Si algo aprendemos del relato del joven rico, es la verdad de que, aun cuando la salvación es un bendito don de Dios, Cristo no la da a ninguno cuyas manos estén llenas de otras cosas. Una persona que no esté dispuesta a renunciar al pecado, a las posesiones,
a la religión falsa con toda su idolatría y el egoísmo, se encontrará que no puede acudir a Cristo en fe.